¿Has sentido que tu vida está atrapada en un ciclo interminable de monotonía y oscuridad? Yo lo viví todos los días, rodeado de tumbas y silencio, con la única compañía de las almas que dejaban este mundo. Pero un día, la desesperación me llevó a hacer algo que jamás creí posible. ¿Qué tan lejos llegarías por cambiar tu destino? Quédate, porque esta es mi historia, y no tiene un final feliz. Mi nombre ya no importa, pero fui sepulturero en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Cada amanecer, mi rutina comenzaba con una pala y una nueva fosa. No era un trabajo que alguien eligiera por gusto, lo heredé, igual que mi padre y mi abuelo antes que él. Las noches eran aún peores, llenas de crujidos y susurros que no parecían venir de ningún ser vivo. En medio de ese silencio eterno, mi mente comenzó a fracturarse y la soledad me hizo desear algo más. Mi alma no soportaba otro día enterrando sueños rotos y vidas acabadas. Una noche, mientras cavaba una tumba bajo la pálida luz de la luna, encontré algo extraño. Mi pala golpeó una caja negra, vieja y decorada con símbolos que no reconocía. Dentro, había un libro polvoriento con páginas que parecían hechas de piel. Estaba escrito en un idioma antiguo, pero cuando lo sostuve en mis manos, de alguna manera entendí sus palabras. Era un libro de rituales, promesas oscuras y pactos que podían conceder cualquier deseo, pero a un precio que no imaginaba. Al principio lo ignoré, lo guardé en mi cabaña y traté de olvidarlo. Pero las palabras se quedaron grabadas en mi mente como un eco constante. Lo que desees será tuyo, si estás dispuesto a dar lo que más amas. Mi insomnio empeoró, mi ansiedad creció, y la idea de escapar de mi vida miserable se convirtió en una obsesión. Fue entonces cuando decidí que ya no podía soportarlo. Abrí el libro una noche tormentosa, con velas encendidas y el viento rugiendo fuera de mi ventana. El ritual era sencillo pero aterrador. Una gota de mi sangre en un círculo dibujado con ceniza, y una palabra susurrada al vacío: accede. Cuando lo hice, el aire pareció congelarse, y el fuego de las velas parpadeó violentamente. Una figura apareció en la penumbra, alta, envuelta en sombras que parecían moverse por sí solas. Sus ojos, rojos como brasas, se clavaron en mí, y su voz resonó en mi cabeza, no en mis oídos. ¿Qué deseas, mortal?, preguntó. Sin dudarlo, dije lo que había soñado por años: quiero una vida nueva, lejos de este cementerio, lejos de la muerte y el sufrimiento. La figura se rió, una risa profunda y escalofriante que hizo que el frío se sintiera aún más helado. Eso puedo concederte, dijo. Pero a cambio, me darás lo que amas. Yo, un hombre solitario y miserable, pensé que no tenía nada que perder. Creí que no amaba nada, que no tenía nada que ofrecer. Así que acepté el trato. La figura desapareció tan rápido como llegó, y al principio, nada parecía haber cambiado. Pero, poco a poco, mi mundo comenzó a torcerse. Dejé de soñar, mi reflejo en el espejo parecía distorsionado, y la tierra que una vez cavé con facilidad se volvió pesada y densa. Y entonces comprendí algo aterrador: tal vez había dado más de lo que imaginaba. Los días siguientes al pacto fueron extraños. El mundo seguía igual, pero algo invisible parecía acecharme. Mis manos comenzaron a temblar, no de frío, sino de una sensación de vacío que no podía explicar. Al caminar por el cementerio, las lápidas parecían mirarme, y juraría que escuchaba voces susurrando mi nombre. Traté de ignorarlo, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada, pero pronto las cosas empeoraron. Una noche, mientras dormía, sentí un peso sobre mi pecho, como si algo se sentara encima de mí. Abrí los ojos y lo vi, un par de ojos rojos brillando en la oscuridad, observándome. Quise gritar, pero mi voz no salió. La figura oscura no dijo nada, solo me miró antes de desaparecer en las sombras. Ese fue el primer aviso. A la mañana siguiente, recibí una carta en mi buzón, algo que no era común en ese lugar olvidado por el tiempo. La carta tenía mi nombre escrito con una caligrafía elegante, pero extraña. Dentro,
solo había un mensaje breve: no puedes escapar de lo que diste. No entendía qué significaba, pero una sensación de terror se apoderó de mí. El libro, el pacto, los ojos rojos, todo comenzaba a conectarse en mi mente. Decidí que debía deshacerme del libro, quemarlo, enterrarlo o lo que fuera necesario para acabar con aquello. Tomé la caja negra y me dirigí al lugar más alejado del pueblo, al borde de un río donde nadie podría encontrarlo. Pero cuando intenté abrir la tapa para sacar el libro, la caja no se movió. Estaba sellada, como si algo invisible la protegiera. Golpeé, grité, maldije, pero nada funcionó. Era como si el libro no quisiera irse, como si formara parte de mí ahora. La desesperación creció, y sentí como si algo invisible me observaba desde los árboles cercanos. Esa noche regresé al cementerio. El aire era espeso, cargado de una niebla que parecía surgir de la tierra misma. Al caminar entre las tumbas, me di cuenta de que algo estaba mal. Los nombres en las lápidas habían cambiado. Ya no eran los de las personas que había enterrado, eran los nombres de mis recuerdos, de personas que alguna vez conocí. Mi madre, mi padre, incluso el de un amigo de la infancia. Sus nombres estaban allí, grabados en la piedra, como si ya estuvieran muertos. Fue entonces cuando entendí lo que había dado en el pacto. No era mi alma, no era mi vida miserable. Había dado mis memorias, mi amor por quienes alguna vez habían significado algo. Las personas que había enterrado ya no existían para mí, sus rostros estaban borrosos en mi mente, sus voces eran ecos sin sentido. No podía recordarlos, no podía sentir nada por ellos. Era como si un trozo de mí hubiera sido arrancado, y el vacío que dejó era insoportable. Pero la peor parte no fue eso. La peor parte fue lo que vino después. A partir de esa noche, los muertos comenzaron a visitarme. No eran fantasmas, al menos no como los que uno imagina. Eran sombras con formas humanas, pero sus ojos carecían de vida. Solo me observaban, de pie al borde de mi cama o al otro lado del cementerio mientras trabajaba. No hablaban, no se movían, solo estaban allí, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Y aunque no los conocía, sentía una conexión con ellos, una culpa que no podía explicar. Era como si supieran lo que hice, como si estuvieran esperando algo. Entonces, una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro que provenía del suelo bajo mi cama. «Aún no has terminado», decía, en una voz grave y hueca. Me levanté de un salto, encendí la lámpara, pero no había nada allí. El susurro continuó, esta vez desde la ventana. «Aún no has pagado todo». Algo dentro de mí se rompió. Ya no sabía si estaba loco o si realmente había desatado algo que no podía controlar. Solo sabía que aquello no había terminado. Y en el fondo, una parte de mí comenzaba a preguntarse si alguna vez terminaría. Los días siguientes se volvieron un tormento insoportable. Los susurros me seguían a todas partes. No solo en las noches, sino también durante el día, mientras cavaba tumbas o intentaba comer. A veces eran apenas audibles, un murmullo distante que se mezclaba con el viento. Otras veces eran claros y directos, como si alguien estuviera justo detrás de mí, hablándome al oído. «No puedes escapar», decían. «Lo que diste nunca se recuperará». Perdí la cuenta de cuántas veces volteé bruscamente esperando encontrar a alguien allí, solo para enfrentarme al vacío. Decidí dejar de trabajar por unos días, pensando que quizás el cansancio y la soledad del cementerio me estaban afectando. Pero estar en mi cabaña solo empeoró las cosas. Por las noches, los ojos rojos aparecían más a menudo, mirándome desde los rincones oscuros de mi habitación. A veces los veía reflejados en los espejos, a veces en las ventanas, incluso cuando las cortinas estaban cerradas. No podía dormir, no podía comer, y el miedo se apoderó de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que el pacto no solo me había robado lo que amaba, sino que también estaba destruyéndome lentamente. En mi desesperación, traté de buscar respuestas en el libro.
Volví a abrirlo, esta vez con más calma, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a revertir el trato. Pero las palabras que antes entendía claramente ahora parecían un caos de símbolos y frases sin sentido. Era como si el libro se burlara de mí, como si ya no tuviera el control sobre lo que había desatado. Lo hojeé frenéticamente, sintiendo como las páginas parecían arder en mis manos, aunque no había fuego. La última página estaba en blanco, excepto por una frase escrita en sangre seca: el precio no se negocia. A pesar de todo, seguí cavando tumbas. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí lo exigía. Era como si el acto de excavar, de mover la tierra, me conectara con aquello que me atormentaba. Pero algo había cambiado en el trabajo. La tierra estaba más dura, las herramientas se rompían con facilidad y el aire estaba cargado de un hedor que nunca había sentido antes. Una noche, mientras cavaba una nueva tumba, mi pala golpeó algo extraño, algo que no debía estar allí. Era una lápida rota, enterrada en la tierra como si alguien hubiera intentado ocultarla. La levanté con esfuerzo, y cuando logré limpiar el polvo que la cubría, mi corazón se detuvo. Mi nombre estaba grabado en ella, junto con la fecha del día en que había hecho el pacto. Me tambaleé hacia atrás, dejando caer la lápida en el agujero. Mi respiración era pesada, y mi mente se llenó de preguntas. ¿Era una advertencia? ¿Un recordatorio de lo que me esperaba? O, peor aún, ¿era una señal de que ya estaba muerto y no lo sabía? El terror me paralizó, pero una parte de mí, la más oscura, sabía que aquello era solo el comienzo. Después de esa noche, comencé a soñar con la figura del pacto. Estaba de pie frente a mí, en un lugar vacío y oscuro, con su silueta envuelta en sombras que parecían vivas. No hablaba, pero sus ojos me decían todo lo que necesitaba saber. Estaba esperando algo, esperando que cumpliera una parte del trato que aún no comprendía. En mis sueños, intenté gritarle, preguntarle qué quería de mí, pero mi voz no salía. Solo podía sentir una presión en el pecho, como si algo invisible me aplastara. Al despertar, mi cama estaba cubierta de tierra, como si hubiera estado enterrado vivo. Decidí buscar ayuda en el pueblo, pero nadie me escuchaba. Era como si las personas no me vieran. Podía gritar, agitarme frente a ellos, pero sus miradas pasaban a través de mí, como si fuera un fantasma. Fue entonces cuando entendí algo aún más aterrador: el mundo que conocía ya no era el mismo. Había cruzado un umbral invisible el día del pacto, y ahora vivía en un limbo, atrapado entre los vivos y los muertos. Pero aún había algo más, algo que se me escapaba, una pieza del rompecabezas que no lograba encajar. Y aunque no podía entenderlo por completo, una cosa era segura: lo peor aún estaba por venir. Las sombras se hicieron más audaces. Ahora las veía a plena luz del día, moviéndose entre las tumbas, siempre en el límite de mi visión. A veces, sentía que me rozaban, un frío que me atravesaba los huesos. Empecé a escuchar voces familiares entre los susurros, como si las almas de quienes había enterrado intentaran hablarme. Pero sus palabras eran incompletas, fragmentos que no lograba descifrar. Algo en mi interior me decía que debía seguir cavando, que la respuesta estaba enterrada en el cementerio, esperando a ser descubierta. Y aunque no sabía si encontraría redención o condena, no tenía otra opción. Mi destino estaba sellado. Las noches se convirtieron en un interminable desfile de pesadillas y sombras. Ahora no solo escuchaba los susurros, sino que sentía una presencia constante, como si algo caminara detrás de mí, pisándome los talones. A veces, podía sentir un aliento frío en mi nuca, pero al girar rápidamente, no había nada. O al menos, nada que pudiera ver. El cementerio parecía vivo, con los árboles susurrando entre ellos y la tierra moviéndose como si respirara. Ya no podía distinguir entre lo real y lo imaginario, todo parecía un solo tejido oscuro enredándose a mi alrededor. Una noche, mientras cavaba, escuché un sonido profundo, como un crujido que venía desde la tierra. Al principio pensé que era una raíz, algo que se rompía bajo la pala.
Pero el sonido continuó, haciéndose más fuerte, más cercano, hasta que sentí una vibración bajo mis pies. Entonces, la tierra se abrió ligeramente y algo comenzó a asomar. Al principio era solo un fragmento de tela negra, vieja y rasgada. Tiré de ella, impulsado por una curiosidad que no podía controlar. Lo que desenterré era un ataúd, pero no como los que había visto antes. Estaba hecho de madera negra, casi carbonizada, con símbolos tallados en su superficie. Quise dejarlo allí, cubrirlo con tierra y fingir que nunca lo había visto, pero algo me obligó a abrirlo. Usé una barra de hierro para levantar la tapa, y lo que vi me dejó helado. Dentro no había un cuerpo, sino un espejo. Su superficie era oscura, casi líquida, como si no reflejara nada, sino que absorbiera toda la luz. Cuando lo miré, algo se movió dentro de él, una figura que no era la mía. Retrocedí, dejando caer la tapa del ataúd, pero el espejo parecía llamarme, susurrándome cosas que no podía entender del todo. «Mírame», decía una voz desde dentro de mi cabeza. «Todo está aquí». Esa noche, el cementerio cambió por completo. Las lápidas se habían desplazado, los nombres grabados en ellas eran diferentes. Caminé entre las tumbas tratando de entender lo que estaba viendo. No reconocía a nadie, y sin embargo, los nombres parecían familiares, como si los hubiera visto en algún lugar antes. Entonces lo entendí, eran los nombres de personas que aún estaban vivas en el pueblo. Era como si el cementerio ya supiera su destino, como si hubiera cambiado para reflejar algo que aún no había sucedido. Fue en ese momento que me di cuenta de que el pacto no solo había afectado mi vida, sino también las de todos los que me rodeaban. El pueblo mismo parecía estar decayendo. Las casas estaban más viejas, más sombrías, y las calles estaban siempre cubiertas de una niebla que no se disipaba. Las pocas personas que veía tenían miradas vacías, como si no supieran dónde estaban. Intenté hablar con algunos de ellos, pero sus palabras eran incoherentes, frases cortadas que no llevaban a ningún lugar. Una anciana me tomó del brazo en una ocasión y me dijo algo que me hizo temblar: «El reloj ya no avanza para ti. Todo lo que queda es cavar». Antes de que pudiera responder, se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Esa misma noche, decidí regresar al ataúd con el espejo. Sabía que había algo en él, algo que debía comprender para deshacer lo que había hecho. Pero cuando llegué al lugar donde lo había encontrado, el ataúd ya no estaba. En su lugar, había un agujero profundo, como si la tierra lo hubiera tragado. Sentí una mezcla de alivio y terror. Tal vez estaba libre de lo que contenía, pero también significaba que alguien o algo más lo había reclamado. Mientras me quedaba allí, paralizado por la incertidumbre, escuché un sonido detrás de mí, un murmullo bajo que se convirtió en un grito desgarrador. Al girarme, vi una figura que nunca olvidaré. Era alta, delgada, con extremidades desproporcionadas que parecían moverse en ángulos imposibles. Su rostro estaba cubierto por una máscara de madera con símbolos tallados, pero sus ojos brillaban detrás de ella, rojos como el fuego. No habló, pero en su presencia sentí el peso de todo lo que había hecho. Era como si mi propio pecado se hubiera manifestado frente a mí, exigiendo respuestas que no podía dar. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el suelo temblaba, como si el mundo mismo rechazara su existencia. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo frente a mí y extendió una mano larga y huesuda hacia mi pecho. No me tocó, pero sentí algo dentro de mi ser arrancado, algo que no sabía que tenía. Fue como si se llevara mi último vestigio de humanidad, dejando un vacío que dolía más que cualquier herida física. La figura entonces habló, no con palabras, sino directamente en mi mente. Has desenterrado lo que nunca debiste tocar. Ahora todo pertenece a la oscuridad. Cuando levanté la vista, ya no estaba allí, pero la sensación de pérdida permaneció. Esa noche, no regresé a la cabaña. Vagaba por el cementerio, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Los nombres en las lápidas seguían cambiando,
Los susurros eran más fuertes que nunca, y el aire estaba tan frío que cada respiración era dolorosa. Sentía que el cementerio estaba vivo, y que yo era parte de él ahora, como si nunca hubiera existido otro mundo fuera de sus límites. Algo me decía que el pacto no había terminado, que aún había algo más que debía hacer. Pero en el fondo, sabía que cualquier camino que eligiera me llevaría más profundo en la oscuridad que había desatado. El cementerio parecía haberse convertido en un lugar sin tiempo, un espacio donde los días no avanzaban y las noches parecían eternas. Mi reloj se había detenido la noche del pacto, pero ahora me daba cuenta de que no solo era el reloj, era yo. No envejecía, no sentía hambre ni sueño como antes. Era como si estuviera atrapado en un estado de existencia incompleto, un eco de lo que alguna vez fui. Mientras caminaba entre las tumbas, empecé a notar algo más extraño, mi reflejo. Cada vez que veía mi sombra o mi imagen en un charco de agua, no era completamente mía. Había algo más allí, algo que se movía independientemente de mí. Decidí enfrentarme a mi reflejo. Me acerqué a una lápida brillante, pulida como un espejo, y miré fijamente. Mi rostro estaba allí, pero los ojos eran distintos. En lugar de ser los míos, eran oscuros, profundos, como si fueran dos agujeros hacia un abismo infinito. Mi boca parecía querer moverse, pero yo no decía nada. Entonces lo vi, mi reflejo me sonrió, una sonrisa torcida y cruel, antes de volver a quedarse inmóvil. Fue suficiente para hacerme retroceder. Algo en mí estaba cambiando, o tal vez ya no era yo del todo. El cementerio también seguía transformándose. Ahora las lápidas no solo tenían nombres, sino que sus superficies mostraban imágenes, como si fueran ventanas a recuerdos olvidados. Una noche, me acerqué a una que me llamó la atención. En ella vi a una mujer de cabello largo, que me resultaba familiar, pero no podía recordar quién era. Estaba parada frente a una casa, sonriendo, sosteniendo un ramo de flores. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo dentro de mí intentara salir. Quise recordar, quise saber quién era, pero la memoria era un borrón, un vacío impenetrable. Cada vez que trataba de pensar en ella, los susurros regresaban, más fuertes, como si me castigaran por intentarlo. Un día, mientras excavaba una nueva fosa, algo extraño ocurrió. Mi pala golpeó algo que no era madera ni piedra. Era blando, húmedo, como carne. Horrorizado, cavé más rápido, pensando que había cometido un error y desenterrado un cadáver reciente. Pero lo que encontré no era un cuerpo. Era algo retorcido, una forma que no debía existir. Tenía extremidades que no seguían ninguna lógica, ojos que se abrían y cerraban en lugares donde no deberían estar. Lo peor de todo era que estaba vivo. La cosa se movió, giró su rostro hacia mí y habló con una voz grave que me heló la sangre. «Tú me trajiste aquí». Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo, pero la criatura no me siguió. Solo me observó, como si estuviera esperando algo. Luego, lentamente, comenzó a hundirse de nuevo en la tierra, arrastrada por raíces negras que parecían surgir de la nada. Me quedé allí, paralizado, hasta que la tierra volvió a cerrarse, dejando solo un agujero vacío. Pero sabía que aquello no había desaparecido. Algo estaba creciendo bajo el cementerio, algo que yo había despertado sin darme cuenta. Y lo peor era que sentía una conexión con ello, como si fuera parte de mí, o yo de él. Esa noche, soñé con la figura del pacto nuevamente. Esta vez no estaba en la oscuridad, sino en un lugar que reconocí, el cementerio. Pero no era el mismo. Estaba cubierto de una niebla densa, las tumbas eran más grandes, más antiguas, y el aire estaba cargado de un hedor insoportable. La figura estaba parada en el centro, mirándome, esperando. Caminé hacia ella, aunque cada paso parecía consumir todas mis fuerzas. Cuando estuve lo suficientemente cerca, habló, pero sus palabras eran como cuchillos, cortando mi mente. «El ciclo se cierra contigo», dijo. «Tu lugar está aquí, entre los que nunca descansan. Al despertar,
encontré mi cabaña completamente destruida. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras, el techo había colapsado y la tierra dentro estaba removida, como si algo hubiera estado buscando algo enterrado allí. Lo más inquietante fue encontrar el libro nuevamente, el mismo libro que había tratado de abandonar. Estaba abierto sobre mi cama, con una página que nunca antes había visto. En ella había un dibujo, un hombre cavando una tumba bajo un cielo negro, rodeado de sombras que lo observaban. Bajo la imagen, había una sola frase: eres el guardián de lo que no debe despertar. Esa frase me atormentó durante días. No entendía qué significaba, pero sentía que cada vez estaba más cerca de descubrirlo. Mientras tanto, las cosas seguían empeorando. El cementerio ya no era solo un lugar de descanso eterno, ahora era un laberinto que parecía cambiar cada vez que lo recorría. Caminaba por un camino conocido, solo para encontrarme en un lugar completamente distinto. Algunas tumbas desaparecían, otras nuevas aparecían, y siempre estaban los susurros, recordándome que no había escapatoria. Mi aislamiento se profundizó. El pueblo parecía haberse olvidado de mí por completo, como si nunca hubiera existido. Intenté salir del cementerio varias veces, pero cada vez que lo hacía, algo me arrastraba de vuelta. Era como si hubiera una fuerza invisible que no me permitía cruzar los límites. Una vez, llegué hasta la carretera principal, pero al dar un paso fuera, el suelo bajo mis pies se derrumbó y caí de nuevo al cementerio, como si nunca hubiera salido. Comprendí entonces que estaba atrapado, no solo físicamente, sino espiritualmente. El cementerio era ahora mi prisión, mi castigo y quizás algo más. Cada día, sentía que perdía un poco más de mí mismo. Mis recuerdos eran cada vez más borrosos, mis emociones más apagadas. Cavaba tumbas no porque quisiera, sino porque sentía que debía hacerlo. Era como si el acto de excavar tuviera un propósito que no podía comprender del todo. Pero en el fondo, sabía que lo que fuera que estaba buscando, también me estaba buscando a mí. La última noche comenzó como tantas otras, oscura, fría y pesada, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Pero esta vez, algo era diferente. Había un silencio absoluto en el cementerio, un silencio que no era natural. No había susurros, ni sombras moviéndose en los rincones de mi visión. Era como si todo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo terrible ocurriera. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras caminaba hacia el centro del cementerio, sin saber realmente por qué. Algo me llamaba, algo que no podía ignorar. Mientras avanzaba, las lápidas parecían moverse, no físicamente, sino como si su disposición cambiara a medida que caminaba. El camino que conocía estaba desapareciendo y las tumbas me guiaban hacia un punto específico. Cuando llegué, lo vi. Un gran agujero había aparecido en el suelo, mucho más profundo y oscuro que cualquier tumba que hubiera cavado antes. La tierra alrededor estaba negra, como quemada, y un olor acre llenaba el aire, una mezcla de carne podrida y algo químico. En el fondo del agujero, apenas visible, estaba el ataúd negro que había encontrado antes, pero ahora estaba abierto. Me acerqué al borde, mirando hacia abajo, y una voz resonó en mi cabeza, tan clara como si alguien estuviera susurrándome al oído. Baja, decía, suave pero firme, como una orden que no podía desobedecer. Mi cuerpo se movió por sí solo, y antes de darme cuenta, estaba descendiendo al agujero. La tierra estaba húmeda y resbaladiza, pero mis manos y pies se aferraban a ella con una fuerza que no sabía que tenía. Cuando llegué al fondo, el ataúd estaba justo frente a mí, y dentro, el espejo oscuro me esperaba, su superficie líquida reflejando algo que no era mi rostro. Por un momento, dudé. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Pero algo más fuerte que mi miedo me impulsó a extender la mano y tocar el espejo. En el instante en que mis dedos rozaron su superficie, fui arrastrado hacia adentro, como si el cristal fuera agua que me tragaba. Caí en un abismo oscuro, sin fondo, mientras un rugido ensordecedor llenaba mis oídos.
No podía ver nada, pero podía sentir que no estaba solo. Había algo allí conmigo, algo que se movía en las sombras, acechándome. Cuando finalmente aterricé, estaba en un lugar que no podía describir. No era el cementerio, pero tampoco era completamente diferente. El suelo estaba hecho de huesos rotos y tierra negra, y el cielo era un remolino de colores oscuros que se movían como humo. A mi alrededor, figuras altas y deformes caminaban lentamente, sus cuerpos envueltos en sombras. No tenían rostro, pero podía sentir sus ojos observándome, juzgándome. En el centro de este lugar estaba la figura del pacto, esperándome como siempre, pero esta vez algo había cambiado. Era más grande, más imponente, y las sombras a su alrededor se movían como si estuvieran vivas. La figura extendió una mano hacia mí, y aunque quería retroceder, mis piernas no respondieron. «Has llegado al final», dijo, su voz resonando como un trueno en mi cabeza. «Has cavado todas las tumbas, pero hay una que aún falta, la tuya». Sentí el peso de sus palabras como una losa sobre mi pecho. Entonces lo entendí todo. El pacto no había sido solo un intercambio, no había sido solo una maldición. Había sido una prueba, un camino hacia algo más grande, algo que nunca debí tocar. Yo no solo había desenterrado cuerpos, había desenterrado secretos que deberían haber permanecido enterrados para siempre. La figura me señaló el suelo frente a mí, y allí estaba, una pala, idéntica a la que había usado toda mi vida. «Cava», ordenó, y aunque quise resistirme, mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Cada golpe de la pala contra la tierra era como un latido, un eco del pacto que había hecho. La tierra era pesada, más pesada de lo que debería ser, y cada palada me costaba más esfuerzo. Pero no podía detenerme. Algo dentro de mí sabía que esto era inevitable, que no había escapatoria. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la pala golpeó algo sólido. No quería mirar, pero mis manos siguieron cavando hasta que lo vi. Era otro ataúd, igual al que había encontrado antes, pero este estaba cubierto de cadenas oxidadas. Mi nombre estaba grabado en la tapa, junto con la fecha del día del pacto. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y las figuras deformes se acercaron, formando un círculo alrededor de mí. No dijeron nada, pero sus presencias eran insoportables. La figura del pacto se inclinó hacia mí, su rostro cubierto de sombras tan densas que no podía distinguir ningún rasgo. «Ábrelo», dijo, y mi corazón se detuvo. No quería saber lo que había dentro, pero sabía que no tenía elección. Usé la pala para romper las cadenas, que se desmoronaron como si estuvieran hechas de ceniza. Con manos temblorosas, levanté la tapa, y lo que vi me dejó sin aliento. Dentro del ataúd estaba yo. Mi cuerpo estaba perfectamente conservado, con los ojos cerrados y una expresión de paz que nunca había sentido en vida. En ese momento, entendí lo que significaba el pacto, lo que significaba ser el sepulturero. Había pasado toda mi vida enterrando los restos de otros, pero nunca había comprendido que también estaba enterrando partes de mí mismo. Mi alma, mi humanidad, mi capacidad de amar y recordar, todo había sido ofrecido, palada por palada, hasta que no quedó nada. Ahora, estaba vacío, una cáscara que solo existía para cumplir con un propósito que no comprendía del todo. La figura del pacto se inclinó hacia mí y susurró algo que nunca olvidaré: «Has cavado tu última tumba. Ahora es tiempo de ocuparla». Antes de que pudiera reaccionar, sentí unas manos invisibles empujarme hacia el ataúd. Intenté resistirme, pero no tenía fuerza. Caí dentro, y la tapa se cerró sobre mí. En la oscuridad, escuché el sonido de la tierra cayendo, cubriendo el ataúd, enterrándome en el lugar que yo mismo había creado. Mi último pensamiento fue que todo había sido mi culpa. Había abierto puertas que nunca debía abrir, desenterrado secretos que debían permanecer ocultos. Y ahora, era yo quien estaba enterrado, atrapado en el mismo cementerio que había cuidado toda mi vida. Pero algo dentro de mí sabía que esto no era el final,
que el ciclo continuaría, que alguien más encontraría el libro, y todo comenzaría de nuevo.